costos de electricidad han subido a niveles que afectan el crecimiento de la inversión. Hay empresas que no pueden operar en Chile porque han subido demasiado los costos de energía. Hay empresas que no se quieren instalar en Chile porque han subido demasiado los costos de energía. El sistema está desadaptado debido al retraso tanto de entrada de centrales como de líneas, aunque las líneas están empezando a llegar, todavía están en construcción y se retrasaron varios años respecto a las fechas en que deberían haber ingresado. Pese a los altos, la otra cosa que es sorprendente, ¿sí? ¿Está sonando? ¿Sí? Pese a los altos precios, hay poca entrada de base. Hay bastante entrada de RNC, o al menos anuncios de entrada de RNC, pero hay poca entrada de centrales que uno podría decir van a ayudar a bajar los costos en promedio. El resultado al final de oposición al desarrollo de inversión en el sector, más algunos aspectos institucionales que afectan la entrada. Y hay en realidad problema de competencia, yo creo, pero esos no son los que están creando estos problemas. Entonces, hay problemas de competencia que están como subsumidos detrás de problemas mucho más directos. Entonces, voy a hablar de los problemas de competencia, pero en realidad tenemos que tener claro que ahí no está la solución de los problemas de Chile, digamos, por lo menos necesitamos primero resolver estas otras cosas antes de que sea interesante o al menos tenga efectivo más bien. Puede ser igual importante mejorar los problemas de competencia, pero no va a tener efectos reales en el corto plazo. Al menos. En el corto plazo, además, existe este problema de los clientes libres, que se les traspasa los contratos, sáltatelo y pasa a la próxima. Bueno, según hay unas personas que dicen lo siguiente, Agurto y Bernstein tienen esta idea de la tormenta perfecta, que dicen que es que los últimos como 15 años hemos tenido problemas uno tras otro en el sistema que han hecho que el sistema esté tan variante desde siempre. El retraso de Panguirralco, la sequía del 88 y el 89, que fue la peor en 40 años, pero la actual tampoco deja de ser. El gas argentino, que más incluso sin considerar el corte, la incertidumbre misma sobre el suministro tenía efectos sobre la inversión, porque uno no sabía si iba a volver, en cuyo caso ciertas inversiones serían rentables, o no iba a volver, en cuyo caso otras inversiones serían rentables. Los precios de combustible se multiplicaron por 4 en el periodo. Hubo una sequía posterior en 7, 8 y en 10 hasta el 13, y creo que este año siguió, no se puede llamar este año un año muy lluvioso, y hay oposición a centrales y retraso en la construcción de obras de transmisión necesarias. Esto es un dato que teníamos que cuando estuvo en la comisión del CADE, que muestra, lo que es interesante este dato, es que muestra cómo era el pasado. El pasado eran precios más o menos entre 30 y 40 dólares por megawatt hora, salvo en años de sequía en que subía un poco, pero después volvía a estar más o menos bajo. Aquí lo que pasó es el gas argentino, el corte de gas argentino. Pero desde entonces, y pasa la siguiente que es más evidente, desde entonces, que son los datos hasta el momento, desde entonces los precios, estos son datos de SISTEP, los precios han subido varias veces. El promedio está más o menos 150, cuando antes estaba en 30, 40. Es una subida sustancial y vemos que los servicios públicos empiezan a subir de precio, las municipalidades tienen problemas para pagar las cuentas de luz, las empresas simplemente, algunas empresas que son usuarios de energía no pueden operar. La minería se hace menos competitiva. Y por supuesto los precios de los consumidores también suben, o eventualmente van a subir, ¿no? Porque no queda otra que traspasar estos aumentos de costos de base del sistema a las personas. Ahora, si uno ve altos costos marginales, en nuestro sistema lo que debería pasar es que entran centrales y efectivamente está lleno de proyectos de personas que dicen, con estos precios todo es rentable. Se acercan a Chile, empiezan digamos, al sector, empiezan a conocerlo un poco y decir en realidad esto no va. Está lleno de proyectos que están abandonados. Algunos proyectos han tratado de entrar y esos proyectos han muerto. Hay oposición medioambiental, indígena, NIMBY, es decir, no en mi barrio trasero, a centrales y a líneas. Los proyectos se judicializan cuando finalmente pasan todas las etapas medioambientales o de otro tipo, finalmente pasa una etapa un poco vaga en la cual no sabemos si a pesar de que se ha recibido una resolución de calificación ambiental, un proyecto efectivamente se va a poder construir, porque
posteriormente aparecen nuevas etapas. Todo eso introduce no solamente a los proyectos que paran, sino que también es importante porque introduce incertidumbre para los proyectos que les gustaría entrar. Así que, pero no es nuestra charla. Nuestra charla es un motivo más bien secundario, un problema que antes era más importante. Cuando los precios estaban en 30, 40 nos teníamos que preocupar, los problemas de competencia eran más agudos. Ahora, en realidad es una cosa más o menos secundaria. Incluso las empresas que tal vez no son muy competitivas, a estos precios les encantaría entrar con más proyectos. Entonces, ¿cuáles son los problemas de competencia entonces? Bueno, en el pasado, es un punto que Marcelo hizo también, había una planificación demasiado ajustada al sistema troncal porque básicamente había oposición entre los distintos grupos a cuánto debía expandirse el sistema, distintos grupos del sistema eléctrico. Habían grupos que estaban siempre opuestos a la expansión del sistema eléctrico porque ellos estaban instalados cerca de las ciudades. Entonces no les convenía bajarle el costo y repartirse el costo además con sus competidores, que estaban más alejados de la ciudad, de los centros de consumo. El segundo punto es... ¿Cómo? En el pasado, bueno, estoy pensando en la última planificación del troncal creo que fue un poco más relajada. Pero anteriormente, y eso, como los proyectos además se atrasan mucho respecto a lo que tenían que ser, entonces incluso la planificación troncal está desfasada respecto a lo que tiene que ser. Pero estoy hablando sí, yo creo que ya no es muy relevante. Entre paréntesis, quiero hacer un comentario respecto a la bidireccionalidad de los flujos yo creo que la razón para asignar la bidireccionalidad para repartirse, en el caso de la bidireccionalidad de los flujos, porque no se sabe quién es el responsable del flujo. Mientras que cuando hay unidireccionalidad uno sabe quién es la persona que te debería pagar, porque o es el que consume o es el que inyecta. Entonces por eso es el motivo que en los casos en que el troncal se define como la parte que hay bidireccionalidad. Es la parte donde uno no sabe si para este o si para este, o en general si para todo el sistema. Además hay una ausencia de mecanismos claros para planificar la subtransmisión, hay maneras de clarificarla que son más o menos brujas, pero no tenemos un mecanismo bueno para planificar la subtransmisión y hay partes en las que la subtransmisión está muy limitada y hay centrales que no pueden inyectar y eso significa un costo doble, ¿no es cierto? Para los que quieren inyectar significa que van a tener que recibir un precio mucho más bajo y la sociedad además va a tener que pagar un precio más alto. Entonces de todos lados hay deficiencias fuertes ahí. Hay dificultades para ingresar a subestaciones de algunos proyectos de RNC, de repente no pueden ingresar porque les oponen a restricciones. Después hay, como dijiste, dificultades para conseguir servidumbres. Las servidumbres es un lío monumental que hay que resolver de alguna forma. No podemos seguir con el sistema de servidumbre actual, que es lento, se presta para hacer free riding y para judicialización, y para los proyectos, y con lo cual se suben los costos de todo el sistema. Y para que algunas personas vivan a costa de eso, algunos abogados. Y yo también estoy de acuerdo en que la inversión troncal tiene que definirse con holguras, no puede estar totalmente ajustada. Ahora, me parece que el sistema de planificación no es tan malo el que hay actualmente, pero sí uno tendría que meterle dentro del sistema como parte de su función objetivo, no solamente estar ajustado al costo, sino que también considerar porque hay dos maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Una manera es decir, tengo que cumplir ciertas restricciones, que es lo que ocurre actualmente, y en base a eso minimizo costo. Alternativamente, puedo meter varias funciones dentro de la función objetivo. Personalmente prefiero poner estándares mínimos y después minimizar costo. Me parece que es más limpio, pero hay que poner un estándar mínimo de margen para competencia, crecimiento posible, de contingencia y cosas por el estilo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con Marcelo. Próxima. La otra cosa es que uno de los objetivos de los contratos, cuando estoy hablando, esto es el caso de distribución. La distribución eléctrica es como llega la electricidad a los hogares, y a los comercios, todas esas cosas en las ciudades, y requiere, como todos nosotros enfrentamos precios regulados de la electricidad, básicamente la empresa lo que hace
la empresa de distribución eléctrica toma un contrato y en base a eso suministra. Y le agrega el precio de distribución. Básicamente toma el precio del contrato, le agrega el valor de distribución y ese es el precio que nos cobra a nosotros, con algunas complicaciones. Y se pensó entonces, antes se hacía una cosa con precio de nudo, que había contratos que básicamente un precio definido por la autoridad, que es administrativo. Pero habían tantos problemas que se pensó que tal vez un mecanismo que podía favorecer la entrada era diseñar licitaciones de distribución en que se licitaba un paquete grande de electricidad y por lo tanto eso podía incentivar la entrada de nuevos competidores. El problema es que no ha pasado. Las licitaciones están desiertas. Hay varios motivos, pero el principal, me parece a mí, es que hay tanto riesgo en un contrato de este tipo que a menos que uno tenga capacidad, no se va a atrever. Y por lo tanto, solamente pueden participar los entrantes. El motivo para el riesgo es, por supuesto, que uno no sabe si va a poder tener el proyecto andando para el momento que empieza a valer el contrato. Y la otra, también se ha hablado bastante y me parece razonable pensar en alguna flexibilidad para contratar RNC en los contratos de distribución. Hasta ahora las empresas han usado el argumento de que necesitan la potencia todas las horas del día, es decir, la energía todas las horas del día y no solamente algunas horas, o sin variaciones, para no tener contratos de energías renovables no convencionales. Habría que tener algún grado de flexibilidad. No me queda claro que el mecanismo que se está usando actualmente sea el correcto. Me quedan 5 minutos. Bueno, también hay problemas para el acceso a la redistribución de pequeños generadores que muchas veces las empresas les ponen dificultades, la empresa de distribución les pone dificultades para que inyecten, a pesar de que la ley, el reglamento lo permite. Y bueno, déjenme hablar entonces sobre el nuevo reglamento de licitaciones, que quiero hacer algunos comentarios. El nuevo reglamento de licitaciones resuelve el problema de los contratos anticipados, le da más tiempo y además le da cierta flexibilidad si hay una causa mayor, por ejemplo, si hay una judicialización de la inversión, etc. Establece un precio de reserva que es bueno para evitar competencia. El problema que tiene el precio de reserva es que a veces van a quedar licitaciones desiertas. Y cuando hay licitaciones desiertas, el problema que tiene el nuevo sistema del nuevo reglamento de licitaciones es que la autoridad puede traspasar el costo de las licitaciones que fallaron a los generadores. Y por lo tanto, eso va, porque básicamente socialista. Las empresas que no tienen contratos se socializan los costos entre todos los generadores. Y el problema es que, claro, le resuelve el problema regulador, pero introduce incertidumbre para los generadores que no van a saber a qué precio van a estar vendiendo su energía, porque de repente van a decir, mira, tu energía esta va a entrar al distribuidor y además hay bastante intervención del Estado, diferenciación de oferentes, evaluación no solo por precio y no queda muy claro cuáles son los límites en los cuales eso va a ser. Y también hay dudas sobre, como dije, sobre cómo entran las RNC. En la próxima lámina tengo un comentario que salió ayer o anteayer en el Financial Times que dice lo siguiente. ¿Puedes pasar a la próxima? En lo que se refiere a política energética, y esto se refiere a Inglaterra, los políticos siempre piensan que conocen todas las respuestas y le dejan a los consumidores pagando la cuenta muchos años después de que dejan el gobierno. Así que hay que tener mucho cuidado, o sea, con intervenir demasiado en los mercados. Eso es el punto. Sí. Es que la encontré, me pareció que podía ser apropiado. Bueno, también faltan normativas. Las normativas, para que las cuestiones funcionen bien, se requiere un montón de normativas sobre aspectos muy finos del sistema, lo que se llaman los manuales de procedimiento, que implementan los reglamentos y las leyes. Y esas que estaban, los reglamentos, los manuales de procedimiento y reglamentos que se habían mencionado en el 2005, todavía no están todos completos. Hay creo que como 35, 25, no sé. Si uno revisa los manuales de procedimiento, por ejemplo, el SEDEXIN, que no están aprobados todavía por autoridad. Y eso significa que desde el punto de vista de un entrante, muchas de estas cosas, cuando no hay reglamentos, se arreglan mediante acuerdos entre las empresas existentes, pero uno entrante que no conoce cómo va el sistema, no sabe cómo le va a tocar. Y tal vez se le tiran todos encima y le hacen pagar costos mucho más altos que los demás. Eso algo mejorado con un SEDEC independiente, más independiente de lo que era antes, pero sigue siendo un problema de riesgo. Y también faltan instrumentos para penalizar y castigar
ciertas conductas de las empresas. Las empresas pueden manipular un poquito el sistema, no creo que sean grandes cosas, pero sí pueden, cuando les conviene, tener fallas y no se puede detectar. Hay máquinas diésel que no operan realmente y que se pagan igual. Hay un montón de trucos que las empresas pueden hacer y tenemos pocos sistemas para detectar. Los mínimos técnicos que consideran las empresas de generación consideran mínimos técnicos muy estrechos para hacer más difícil la entrada de las RNC. Hay centrales que dicen que pueden operar solamente entre el 95 y el 90, el 100% de la capacidad máxima, y eso es totalmente increíble, en el sentido de no creíble. ¿Puedo pasar al próximo? Y bueno, también está el tema del GNL. Yo tengo la impresión que el GNL es menos problemático de lo que se piensa. Creo que no, es más competitivo como sistema. No es tan difícil instalar un puerto de GNL, digamos, y por eso ha habido bastantes proyectos de ello. Entonces no es tan tal vez hay que pensar un poco más, pero mi impresión es que no es tan poco competitivo como unas personas han pensado, y pensar en acceso abierto no creo que sea totalmente necesario. Por ejemplo, en la zona central han habido proyectos alternativos a Quintero, que han estado pensados en Playa Verde, ¿cómo se llama? Bahía Verde. Bueno, al sur de Valparaíso. Deberían más independencia de los CDEC, capacidad de castigar. Creo que es un punto. No tiene capacidad de inspeccionar o castigar, o muy poca. Tiene que estar autorizado básicamente por los tipos que van a ser castigados o autorizados. Entonces, ese tipo de cosas, me parece que ahí falta un poco de capacidad. Y ¿puedes pasar a la próxima? Perdón, puedes pasar a la próxima. Sí. Bueno, ¿puedes ir un poco para atrás? En transmisión no voy a decir nada porque en realidad las cosas de transmisión las dijeron ustedes. Estoy totalmente de acuerdo con el uso me parece interesante el uso del valor presente de los ingresos para las obras de transmisión, sobre todo para las adicionales. Por ejemplo, supongamos que tenemos un valle en el cual se conecta al troncal. Hay un montón de pequeños proyectos que quieren conectarse al troncal. El problema que tienen es que tiene un problema bastante fundamental. Cada uno va a hacer proyecto a su medida, o sea, el proyecto de transmisión lo va a hacer para él, va a pagar todo el costo, todo este costo de llegar a la troncal, pero el tipo que va a hacer primero no va a estar pensando en los demás, y por lo tanto hacer un proyecto a su medida. Ponerse de acuerdo para hacer un proyecto más grande es complicado, porque el primer tipo que se conecta, alguien va a tener que pagar el costo. Entonces proponemos, estoy de acuerdo con que una manera es usar un valor presente de los ingresos, en que finalmente las empresas terminarían dueñas del proyecto. Eso es todo, así que lo dejo aquí, porque me pararon. Muchas gracias.